Bendiciones a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Hemos estado estudiando en el libro de Hechos, pero hoy vamos a leer un pasaje del libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 a 21. Y el otro día yo estaba pasando tiempo con el Señor y yo leí este pasaje y me di cuenta de que este pasaje ofrece mucha certeza para los cristianos. Y nosotros vivimos en un mundo que está lleno de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana, hay muchas tribulaciones, nuestras circunstancias se están cambiando todo el tiempo, todos los días. Entonces, como cristianos, nosotros somos seres humanos todavía, ¿verdad? Y por eso nosotros necesitamos recibir certeza y seguridad de nuestro Padre Celestial. Y eso es precisamente lo que Él nos quiere dar en este pasaje. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos has dado para estudiar este pasaje tan lindo, Señor. Es un pasaje que nos da certeza y que nos da seguridad y esperanza, Señor, porque nosotros sabemos que tú quieres salvarnos, sabemos que en Jesús tenemos todo de lo que necesitamos, Señor, y nosotros necesitamos recibir más entendimiento de ti, necesitamos conocerte más y en este pasaje, Señor, nosotros encontramos tu corazón por tu pueblo. Te amamos, te bendecimos, guíanos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar en versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando yo era muy joven en la fe, yo luchaba con pensamientos acerca de mi salvación. Yo no sabía de verdad si yo era cristiano o no. Yo no sabía si yo iba para el infierno o para el cielo. Yo estaba muy inseguro acerca de mi salvación. Pero Dios utilizó este versículo para fortalecerme en la fe y para darme seguridad. Entonces, vamos a leerlo una vez más. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, los que creen del corazón en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, para que continúen creyendo en su nombre. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Podemos saber que si creemos en Jesús de verdad del corazón, podemos saber 100% que nosotros vamos para el cielo porque tenemos la vida eterna. No dice para que sepan que tendrán vida eterna, dice para que sepan que tienen vida eterna. Se usa el presente aquí. En Jesús, ahora mismo, nosotros podemos saber que tenemos vida eterna, que nosotros de verdad conocemos al Dios vivo, que hemos recibido el Espíritu Santo, que somos perdonados, justificados y elegidos, porque Dios nos ama y Él nos quiere dar certeza de lo que nosotros creemos. Hay muchos cristianos que dicen que no podemos saber si vamos para el cielo o no, pero este versículo, mis hermanos, dice lo contrario. Estas son buenas nuevas, buenas noticias para los creyentes, que nuestro Padre nos ama y que Él nos ha elegido para la salvación, porque hemos creído en el nombre de su Hijo. Y hay seguridad en Él por eso. Entonces, si has luchado con pensamientos acerca de tu salvación, ten ánimo, porque en Cristo tienes seguridad y tienes esperanza y vamos para el cielo si estamos creyendo en Jesús del corazón. Continuando aquí en versículos 14 a 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Presten atención a cuántas veces se dice la palabra sabemos en este pasaje, aún en este versículo. Se usa 2 veces la palabra sabemos. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y es importante, esto es muy importante, porque cuando nosotros oramos a Dios, cuando le pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, podemos saber 100% que Él sí nos oye. Y podemos saber también 100% que si Él nos oye, nosotros vamos a recibir las peticiones que le hemos hecho. Eso es muy importante recordar, mis hermanos, porque a veces en nuestras oraciones puede ser una tentación no creer. Puede ser una tentación pensar que esta puede ser la vez que Dios no me contesta, que Él no me da lo que yo necesito de Él. Pero aquí está Él diciéndonos, no, si ustedes están orando de acuerdo con mi voluntad, van a recibir lo que me han pedido. Pero eso no significa que vamos a recibir lo que le hemos pedido a Dios de una vez. A veces la respuesta de Dios es sí, pero más tarde. Hay muchas personas que le han pedido a Dios por una cosa por muchos días y muchos meses y muchos años sin recibir lo que le han pedido a Dios. Pero en su tiempo, en el tiempo de Dios, Él nos va a dar lo que está de acuerdo con su voluntad. Y eso es muy, muy importante recordar. A veces la respuesta es sí, pero ahora no. Hay que esperar. Hay que confiar. Y en su tiempo, Él nos va a dar lo que necesitamos, lo que está conforme a su voluntad. A veces nosotros pensamos que algo está de acuerdo con la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero no es así. Entonces tenemos que confiar en Él y en su entendimiento y en su poder. Ok, continuando aquí, versículos 16 a 17. Estos versículos son muy interesantes. Yo los voy a leer y voy a tratar de explicar su significado, pero les animo que en su propio tiempo que pasen tiempo como estudiando y buscando más información acerca de estos 2 versículos, porque puede ser un poco difícil entenderlos, pero ni modo, vamos a leerlos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ok, de lo que yo entiendo de este pasaje y del contexto del libro de Primera de Juan, Juan estaba escribiendo a algunos cristianos, y yo no sé si él estaba escribiendo a una iglesia en particular o a varias iglesias, yo no sé. Pero lo que había pasado fue que algunos que se llamaban cristianos habían abandonado la iglesia, habían abandonado la sana doctrina. Entonces, Juan habla mucho de la apostasía en esta carta. Entonces, yo creo que en estos 2 versículos que un pecado que no es de muerte se refiere a un pecado por el cual el perdón es posible. Por ejemplo, si alguien cree en Jesús de verdad del corazón, todavía va a pecar, todavía va a tener que luchar con las tentaciones y a veces va a caer en tentación. A veces no va a ser fiel al Señor. Pero si esa persona sigue creyendo en Dios, entonces obviamente el perdón es posible por esa persona. Esa persona puede tener una relación más fuerte con el Señor cuando le confiesa sus pecados. Entonces, creo que un pecado por el cual el perdón es posible, eso es un pecado que no es de muerte. Pero un pecado que sí es de muerte, se refiere a como la apostasía o a un incrédulo, pues. Porque la Biblia dice que la incredulidad es el único pecado por el cual no hay perdón de pecados.
si esa persona sigue en su incredulidad. Ahora bien, todos nosotros en otro tiempo éramos incrédulos, no creíamos en Jesús, pero nos arrepentimos. Gracias a Dios, gracias a su convicción y a su gracia y a su misericordia, Él nos persuadió a creer en Jesús. Pero si un incrédulo sigue en su incredulidad, no hay perdón de pecados por tal individuo. Entonces, creo que Juan está hablando de ese tipo de pecado aquí en estos dos versículos. Ok, continuando en versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ok, aquí encontramos la doctrina de la perseverancia de los santos. Y esta doctrina nos enseña que la persona que de verdad ha nacido de Dios va a perseverar. No porque puede hacer lo que le da la gana, no porque esa persona puede decir que confesé mis pecados y ahora puedo seguir en los caminos del mundo. No. Esta doctrina nos enseña que cuando Dios pone su espíritu en nosotros, cuando Él nos da un nuevo corazón y una nueva mente, ese cambio es permanente. Y por eso dice aquí, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues, y esa palabra pues en griego significa básicamente al contrario. Al contrario, aquel que fue engendrado por Dios, Jesús, le guarda y el maligno no le toca. Entonces por eso Jesús se llama el buen pastor, porque Él guarda y Él mantiene sus ovejas. Nosotros sí tenemos que perseverar en la fe, tenemos que seguir creyendo en Jesús, pero podemos saber 100% que Dios nos va a ayudar. Y por eso Él nos disciplina y nos guía y Él nos da convicción para que no seamos condenados con el mundo, con los incrédulos del mundo. Entonces, si hemos nacido de Dios, podemos saber que Él nos va a ayudar a perseverar en la fe. Porque Él es el buen pastor y el buen pastor no pierde sus ovejas. Y Él nos va a proteger del diablo. Hay tantos cristianos que tienen temor, que le tienen temor al diablo y de muchas cosas. Pero si estamos en las manos de Jesús, Dios nos va a proteger. Somos responsables, sí, tenemos que seguir. Tenemos que seguir a Jesús y que leer la palabra y que orar. Pero si dejamos de hacer eso, viene la disciplina del Señor. Él nos va a corregir y podemos dormir en paz y vivir en paz sabiendo que nuestro pastor nos guarda y nos va a guardar hasta el fin. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo no puedo decir a cualquier persona que usted ha nacido de Dios, porque yo no sé eso 100%. Yo puedo ver el fruto del Espíritu Santo en la vida de alguien, pero solo Dios le puede decir a alguien 100%, usted es salvo. Jesús te conoce. Entonces, si Dios nos da esa certeza, si Dios nos muestra que sí estamos en Él, entonces podemos saber, somos de Dios y no somos de este mundo. Y a veces nosotros los cristianos podemos sentir como extraterrestres en este mundo, ¿verdad? Cuando vemos las locuras del mundo y todo lo que el mundo hace y los pecados y las rebeliones y la apostasía del mundo, todas estas cosas, pensamos, ¿qué está pasando? Porque nosotros hemos nacido de Dios, porque ya somos de otro mundo. En otro tiempo, antes de conocer a Cristo, éramos de este mundo y vivíamos con gusto en este mundo. Pero ahora anhelamos ver otro mundo. El reino de Dios, el reino celestial de nuestro Padre celestial. Y por ahora el mundo entero está bajo el maligno. Eso es algo que nosotros sabemos. Y por eso tenemos que luchar contra las tinieblas. Por eso tenemos que salir a la calle para predicar el evangelio y para compartir la salvación y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con los demás para que puedan ser rescatados
del poder del maligno. Y Satanás, él va a tener su día algún día. El juicio de Dios viene por él. No en este momento, pero sí viene. Y nosotros sabemos eso también, que en Cristo hay victoria. Versículo 20 y también vamos a leer versículo 21 para concluir. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos que Cristo vino, que Él nos ha enseñado y que Él nos ha predicado el Evangelio. Y sabemos que Él murió por nosotros y sabemos que Él fue resucitado entre los muertos y sabemos que Él intercede por nosotros a la diestra del Padre. Sabemos 100% que Él ha venido. No es nuestra imaginación, no es una fábula, no es un mito. Es la verdad. Y sabemos que es la verdad porque Él nos ha transformado. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Hay muchos que dicen que si solo yo pudiera entender todo, entonces yo creería. Pero mi amigo, tú tienes que creer primero para luego entender todo de lo que está escrito en este libro. ¿Ok? La lógica es importante y el cristianismo es lógico, tiene una lógica una buena lógica pues, pero no podemos decir que dependemos totalmente de la lógica. Yo no dependo de mi propio razonamiento, yo dependo de Jesús. Yo creo en Él y después de eso viene el entendimiento que yo anhelo. Él nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, a Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, mis hermanos? Conocer a Dios, tener una relación íntima con Dios, una relación que es segura, donde podemos recibir tanto amor y gozo y paz de nuestro Dios. Él es el Rey. Y Él nos ha dado entendimiento. Él nos ha dado certeza de estas cosas tan importantes. Dios quiere que sepamos que Él nos ama. Él quiere que sepamos que en Cristo tenemos seguridad. Y por eso hemos visto el verbo saber, 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 vez tras vez en este pasaje. Y Él dice también, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, si conocemos al verdadero Dios, no podemos dejarle. No podemos dejar de creer en Él. Eso sería absurdo. ¿Volver a los ídolos de este mundo en vez del Dios vivo? No. Eso no es lo que vamos a hacer. Vamos a perseverar porque Cristo nos va a proteger. Vamos a apartarnos de los ídolos y vamos a servir al verdadero Dios. El Dios que nos da certeza en un mundo que está lleno de incertidumbre. Espero que este devocional sea de mucha bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo. Amén.